Universidad de California de San Diego. Actualmente profesor investigador del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Adelante, doctor Pablo, y bienvenido. Muchas gracias, Verónica. Pues sean todos ustedes bienvenidos a este panel, que como bien se ha dicho, es el panel dedicado a uso y protección de los recursos naturales desde el cooperativismo. Antes de proseguir, quisiera en primer lugar felicitar al INAES por esta muy importante jornada de visibilización de las cooperativas. Creo que es una actividad que debería repetirse de manera continua. Y para empezar, quisiera hacer una pero muy breve semblanza de nuestros invitados, porque creo que hay que dedicarle todo el tiempo posible a conocer sus ideas y propuestas de política pública. Empezaría con Javier Moya García. Javier Moya es coordinador del programa de apoyo para la reducción de riesgos de desastres en México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En el 2008 fue distinguido con un premio mundial por el impulso al tema de la participación social y la equidad de género en la agenda global de cambio climático y gestión de riesgos. Por otro lado, tenemos también a Dorian Romens. Él es colaborador de la Oficina Nacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y es responsable del diseño e implementación de programas y proyectos de cooperación técnica en México en las áreas de ciencias sociales y naturales. Y finalmente, nuestro tercer invitado es Juan Francisco Loya. Es ingeniero forestal y es especialista en campo del proyecto de fortalecimiento del manejo forestal sustentable con enfoque de paisaje en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y es actualmente gerente de Abasto, Transformación y Mercados de la Comisión Nacional Forestal. Les agradezco a ustedes tres, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y obviamente también les agradezco a todos los que estamos aquí para escuchar sus ideas, comentarios y propuestas al respecto. La mecánica que quisiera seguir, si les parece, es que más que fuera que sea un monólogo de que yo pregunto y alguien responde, lo que me encantaría es que fuera un conversatorio en el cual yo hago preguntas y de repente esa pregunta lo voy a dirigir a una persona, pero por favor me encantaría que entre ustedes tres conversaran, ¿sí? Se interrumpan, dialoguen, ¿sí? Creo que así como mejor podemos aprender y que yo fuera una especie de moderador sombra, que estuviera ahí pero que no fuera, yo no soy el protagonista son ustedes tres. Entonces, para empezar, y espero que podamos hacer un diálogo al respecto, yo quisiera centrarme en una idea muy sencilla, que es el riesgo, los huracanes, los ciclones, en general, los riesgos de carácter natural, climáticos, afectan la calidad de vida de las personas, ¿sí? Esa calidad de vida de las personas, sobre todo si están en estado vulnerable, pues es un tema muy, muy preocupante y muy serio por atender. Pero al mismo tiempo, la calidad de vida y el estilo de vida que todos tenemos también genera problemas de carácter climático. Es decir, las tormentas, siempre han habido tormentas, siempre hay lluvias, siempre hay huracanes, pero nuestro estilo de vida está quizás exacerbando estos problemas. Y en ese sentido, considero que esta mesa es muy importante porque de lo que se trata es de ver cómo así las cooperativas pueden solucionar la tensión que existe entre calidad de vida y protección de los recursos naturales, ¿sí? Entre calidad de vida y recursos naturales, que lo podemos resumir en dos palabras: cómo lograr un desarrollo sostenible. Y en ese sentido, creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer, y quisiera hacérselas a Javier Moya, pero como ya dije, espero que los demás participantes, si lo creen, pueden también participar, es
¿Qué características, y con esto me refiero a qué reglas o a qué estructura de gobernanza, tienen aquellas cooperativas que han logrado de manera exitosa o relativamente exitosa cuidar los recursos naturales y coadyuvar en el desarrollo sostenible de sus regiones? Gracias, Pablo. Y gracias a todas y todos en particular. Enhorabuena al INAES pues felicidades a todos y todas las que estamos en alguna cooperativa o apoyando alguna cooperativa. Hoy es pues un día para celebrar, ¿no? Bueno, la pregunta pues, da para mucho. Yo voy a contestar un poco con algunas reflexiones rápidas, digamos, más conceptuales y algunas experiencias también concretas, que creo que es muy importante. Pero bueno, digamos, aclarando que yo soy sociólogo rural, he trabajado tanto directamente con cooperativas desde la sociedad civil y en los últimos ya 20 años con Naciones Unidas, como bien dijiste. Entonces, digamos, mi experiencia es más con el cooperativismo en zonas rurales, en zonas indígenas del centro y sureste de México. Entonces vamos a escucharnos y vamos a aprender mucho hoy, porque claramente pues mi perspectiva siempre va a ser parcial desde mi punto de vista. Pues yo creo que primero ha habido una evolución en el movimiento cooperativista y en las cooperativas, digamos, del tercer cuarto del siglo XX, desde los 70, digamos, a la fecha, ¿no? Claramente una evolución. Creo que comenzamos con una visión un tanto universal, un tanto importada de la experiencia de cooperativismo europeo, que era más cuadrada, que si bien tenía todos los mismos principios que son universales y que se preocupan por los recursos, no solo ambientales, también sociales, culturales, sino que no estaba todavía bien apropiada en nuestros países, ¿no? Entonces, México y muchos otros países del mundo, pero especialmente América Latina, se han encargado de crear la propia visión de la cooperativa, sobre todo en zonas con marcadas diferencias culturales, con diversidad y tal, zonas indígenas, pero también zonas campesinas, zonas suburbanas, que claramente, digamos, le han ido cambiando las prioridades, y esto para bien desde todos los puntos de vista. Yo me acuerdo que al principio, por ejemplo, que muchos familiares estuvieran en una cooperativa era mal visto porque había una serie de principios y buenas prácticas de culturas individualistas, sobre todo el centro y norte de Europa, y aquí es todo lo contrario, una cooperativa con varias familias que tienen una forma ya organizada de gobernanza interna, tanto campesina como indígena, pues a veces funciona mejor, sabe manejar mejor sus conflictos y tal, y de todas maneras enfrenta retos importantes de profesionalización. Pero en cuanto a tu pregunta, esa tendencia también ha ayudado a tener una visión más integral. ¿Y por qué? Porque, digamos, si bien en las primeras etapas y también por la madurez de las propias cooperativas, se buscaba un primer objetivo más económico, ¿no? Más, digamos, vender juntos, conseguir mejor precio, conseguir mejores mercados, tener mejor asistencia técnica y tal. Pero con el tiempo se han encontrado esta apropiación identitaria, este modelo ya transformado de las cooperativas, con la madurez de las cooperativas que, entre otras cosas, digamos, se van uniendo unas con otras porque van encontrando objetivos que de suyo les permiten también, es decir, el hecho de conservar los recursos les permite también tener mayor éxito, o por lo menos un éxito más sostenido. Y tú, Pablo, lo decías muy bien. Si yo solo me dedico a la actividad económica así, a secas,
como lo haría una empresa extranjera, pero con una propiedad social, bueno, pues al ratito me acabo los recursos y ya no puedo vivir como yo quería vivir, como yo han vivido mis ancestros en esta tierra que me tocó. Y entonces la cooperativa no es un plus para la comunidad. Sin embargo, ya los modelos actuales de cooperativas incorporan esta realidad en la que los socios y socias son además campesinos que tienen una unidad integral, no solamente se dedican al café, se dedican a la miel, se dedican a la pesca, se dedican a la tienda, a la compraventa, al comercio, sino que son además milperos, crían sus animalitos, son dueños de un pedazo de tierra, etcétera. Entonces, esa vida que estaba al principio disociada de la actividad cooperativista se ha integrado y ha ayudado. Y por otro lado, vemos que con el tiempo, con la crisis climática, con la crisis económica, etcétera, las mismas cooperativas encuentran obstáculos ya importantes a su desarrollo. Es el caso, digamos, del café con algunas enfermedades, el caso de los desastres naturales que decías, Pablo, el caso de algunos megaproyectos que no cuidan las externalidades que tienen y pueden afectar la actividad de las cooperativas. Es el caso del deterioro de los recursos naturales, es el caso de la folclorización de la cultura, de la cual Dorian ahora nos hablará, pero digamos, encuentran que están en riesgo, como decías, y que eso está vinculado con la actividad económica. Entonces se unen unas con otras y las que han tenido más éxito son aquellas que van formando redes y reconocen que su riesgo no se resuelve solo en su cooperativa o solo en su comunidad, sino en un territorio, porque todo está conectado para ellos y entonces ya hacen clic la lógica cooperativa con la lógica identitaria y sus agendas ya no son solo económicas. Por ejemplo, tenemos a la alianza Capnalón de más de 2,000 y pico de familias de apicultores, hombres y mujeres de la península de Yucatán, que tiene 5 prioridades en su plan a 10 años, y 2 de las cuales son ambientales. O sea, tiene el tema de detener la deforestación, el tema de mejorar, digamos, la agricultura, a pesar de que ellos producen miel, pero reconocen que si no hay interacción entre una agricultura sostenible y una apicultura sostenible, se acaban las abejas. Entonces, además de vender bien, además del tema de la gobernanza, que al final su quinta prioridad, la gobernanza, tiene mucho que ver con la conservación de sus recursos, ahora sí, socioculturales, de cómo toman decisiones, de cómo se organizan, incluso de cómo se apropian, en este caso como mayas peninsulares, mayas yucatecos, de su territorio. Entonces eso no lo hace posible. Entonces esta agregación, digamos, de muchas cooperativas en redes, esta integración de la visión local, cultural con la visión económica cooperativista, me parecen 2 características que yo aporto al diálogo de hoy. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. No sé, Dorian o Francisco, si quisieran aportar algo sobre esta pregunta. Sí, Dorian. Muchas gracias, Pablo. Muy buenas tardes a todos y todas. Saludo con mucho gusto a mi colega Xavier y también a Francisco, que están aquí en el panel, y todos que nos acompañan el día de hoy. Yo creo que, bueno, es un tema muy, muy importante y también muy, muy amplio, ¿no? Entonces, esperamos que digamos, en este tiempo podemos dar algunas ideas también de los conceptos, de las acciones que nosotros hacemos también desde Naciones Unidas, por ejemplo. Usted, Pablo, mencionó el tema, por ejemplo, del desarrollo sostenible. Bueno, como sabe, pues nosotros desde Naciones Unidas trabajamos esa Agenda 2030, esa agenda global de los objetivos de desarrollo sostenible a partir de 2016, cuando entró en vigor. Y justamente en esa Agenda 2030 también se hace mención, digamos, a ese modelo de las cooperativas, ¿no? Digamos, hay 2 menciones que justamente busca también que las cooperativas, en el marco, digamos, de todo el sector económico, también sea un aliado, digamos, para lograr los objetivos, los desafíos más grandes, digamos, que tenemos como sociedad, como planeta, ¿no? En este caso, es muy
notorio, por ejemplo, saber que nosotros desde UNESCO se reconoció, digamos, la idea y la práctica del mundo del cooperativismo como patrimonio intangible, ¿no? Fue un expediente que entregó Alemania en 2016, se fue reconocido, así que el cooperativismo ahora es patrimonio intangible de la humanidad y justo busca también digamos que el apoyo mutuo, pero también la gobernanza comunitaria, digamos, ayuda también justamente a la conservación de los recursos naturales, que es el tema de este panel, ¿no? Nosotros, desde Naciones Unidas, utilizamos mucho, por ejemplo, el concepto de las soluciones basado en la naturaleza, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, el cooperativismo parece tener parte, digamos, de la respuesta para la conservación de los recursos naturales, ¿no? Porque sabemos que la falta de recursos económicos y la exclusión justamente puede ser un factor que influye en forma determinante el mal uso de los recursos naturales y creemos que justamente el modelo de los cooperativos puede ayudar, digamos, al uso y aprovechamiento sostenible, digamos, de la biodiversidad, pero en general de la bioculturalidad, ¿no? Porque ya lo mencionó, por ejemplo, Xavier, también el tema de la cultura es muy importante, ¿no? Nosotros estuvimos recién, por ejemplo, en la península de Yucatán, ¿no? Y vemos, por ejemplo, cómo la práctica, por ejemplo, de la milpa maya, no solo tiene beneficio para digamos, para la agricultura, pero también para la cultura en sí, ¿no? Para la transmisión de los conocimientos locales, de los conocimientos indígenas, pero incluso para la transmisión también de la lengua indígena. Entonces, para nosotros es muy importante, ¿no? Entonces, lo que vemos sobre todo que la cooperativa cuenta con esas herramientas de un alcance valuable y con efectividad para mejorar las condiciones sociales, ¿no? Económicos y culturales, digamos, de la población, para así también tener influencia en el deterioro justamente de los recursos naturales, pero también en la mitigación para el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, también no hay que recordar, digamos, que el modelo, aunque lo conocemos hoy desde digamos, el padre del cooperativismo, que es Robert Owen, pero existe, digamos, desde las épocas, digamos, prehispánicas. Yo quiero dar un ejemplo, por ejemplo, con las aguadas de Calakmul, ¿no? Las aguadas, por ejemplo, las aguadas, digamos, son esos espacios que pueden ser naturales, pero también artificiales, que ayuden, digamos, a tener agua, no solo para fauna y flora, pero también, digamos, para las personas, digamos, para los seres humanos. Y vemos, por ejemplo, que hoy en día, sobre todo en la zona de Calakmul, ahí todavía hay mucha necesidad de agua, y vemos cómo la revitalización de las aguadas, que están construidas desde, por ejemplo, desde la civilización ancestral maya, cómo esto puede ayudar, digamos, también, por ejemplo, al logro, por ejemplo, del ODS 6, que justo tiene que ver con ese derecho al agua y la sanitización, ¿no? Entonces vemos cómo, digamos, podemos revitalizar también prácticas ancestrales o ejemplos, digamos, del pasado para el buen uso al día de hoy, ¿no? Entonces, eso también es un tema que nosotros trabajamos mucho, es cómo podemos seguir aprendiendo, por ejemplo, de los conocimientos tradicionales, de los conocimientos indígenas, ¿no? No solo para el uso sostenible de la biodiversidad, pero también para sus prácticas que pueden ser muy útiles, digamos, en la mitigación del cambio climático, ¿no? Entonces, es un tema que es un tema que nosotros trabajamos de cómo podemos ir, digamos, promoviendo, digamos, que también, por ejemplo, los pueblos indígenas pueden participar, digamos, en la revisión, en la construcción de políticas públicas de hoy. Y eso es un tema muy importante. El tema muy específico, por ejemplo, que usted nos hizo sobre el tema, por ejemplo, reducción de riesgos de desastre. Siempre le doy un ejemplo que la verdad, que me da... que es muy ilustrativo. Por ejemplo, nosotros cuando estuvimos, por ejemplo, ahora en la península, era muy ilustrativo cuando fuimos, por ejemplo, a unas comunidades mayas, digamos,
que dentro, digamos, de la comunidad donde, digamos, se usa, digamos, la arquitectura vernácula, digamos, de la casa maya con la palapa, etc., también hay esos bloques de, digamos, de concreto que ahí se establecen, digamos, y que nosotros justamente queremos promover, que tomar en cuenta la interculturalidad, ¿no? Porque eso, digamos, hoy en día en muchas ocasiones se pueden relacionar, digamos, la casa maya con pobreza, pero no lo debemos hacer así, porque justamente, digamos, eso ha mostrado también resiliencia contra los huracanes y incluso contra el calor, porque sabemos, por ejemplo, que en la península, bueno, digamos, hace mucho calor. Entonces, eso queremos promover también, de seguir aprendiendo también, digamos, por ejemplo, de la cultura y de los conocimientos de nuestros pueblos indígenas, que aquí hay una riqueza cultural, biocultural en México enorme, y yo creo que es también un enriquecimiento, un banco de riqueza enorme, y que debemos también tomarlo en cuenta, digamos, al proceso de toma de decisiones y de las políticas públicas. Entonces, lo dejaría por aquí, Pablo. Muy bien, muy bien. Juan Francisco, también un poquito simplemente, pensando en la idea de desarrollo sostenible y el rol de las cooperativas, ¿no? Me sale el economista, me sale la idea, bueno, ¿y cómo hacemos para que ese desarrollo sostenible sea atractivo, no solo en cuanto a los valores, sino también en cuanto a la generación de ingresos? Déjenme ponerlo así. En ese sentido, creo que sería interesante conocer la experiencia del CONAFOR, y quisiera, si me permites, preguntarte si nos pudieras explicar de manera breve cómo funcionan estos pagos por servicios ambientales, ¿sí? Porque la idea es, en parte quiero creer que la idea de buscar que se fomente la generación de bosques, que se cuide la ampliación de la tierra para usos agropecuarios, por ejemplo. Entonces, de alguna manera tiene que buscarse ese mecanismo para que las cooperativas puedan decir, yo cuido bosques, y no solamente con eso ayudo a preservar el medio ambiente, sino también ciertamente me estoy generando ingresos para la cooperativa. No sé si pudieras explicar de manera breve el tema de servicios ambientales, porque luego quisiera volver con Dorian para la pregunta de turismo cultural y las tensiones que eso genera. Entonces, no sé, adelante, Francisco, por favor. Sí, claro que sí, Pablo. Bueno, en primer término, saludar a todos los panelistas, y bueno, es un gusto, gracias Inés, estar celebrando el día de las cooperativas. Es para mí una responsabilidad enorme, pues, representar esta mañana a nuestro director general, el ingeniero don Jorge Castaños, con una trayectoria muy, muy reconocida en el ámbito forestal en este país. Bueno, ayer nos hacíamos, voy a hacer un poquito de preámbulo. Ayer nos hacíamos la pregunta, ¿verdad? ¿Qué tenemos nosotros realmente desde el ámbito forestal, desde el mandato que tenemos por la Ley General Forestal, con el cooperativismo? Y realmente encontramos muchas coincidencias, ¿sí? Y obviamente, bueno, guardando todas las proporciones, pues consideramos que hay un paralelismo enorme entre el cooperativismo y lo que le llamamos ahora el manejo forestal comunitario. Y entendiendo el manejo forestal comunitario, ¿sí? Como la gestión colectiva, ¿sí? Y subrayo colectiva. Recordemos que la propiedad social en México, pues es la mayor parte. Y si hablamos de bosques más, el 45% de la superficie forestal en el país está en manos de ejidos y comunidades. Y de esos bosques proviene el 80% de la producción. Pues esa gestión colectiva, ¿sí? Derivada del capital, derivada del activo más importante que tienen nuestros núcleos agrarios, que es la tierra y que son los productos forestales, y todo esto manejado bajo criterios de sustentabilidad, de equidad, de inclusión, de respeto a las tradiciones, y obviamente en una lógica empresarial, bueno, pues encontramos ese paralelismo en el cooperativismo. También señalar que hay momentos en la historia forestal de este país, en la época de Lázaro Cárdenas, que tuvimos por ahí cerca de 600, 700 cooperativas forestales, que no funcionaron por diversas situaciones, ¿no? Este es el marco en el que nos desenvolvemos. El manejo forestal comunitario, recordemos, la CONAFOR tiene como prioridad la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales.
Y bueno, esto lo aborda desde diferentes puntos de vista. Tal vez el ejemplo más claro de cómo estamos protegiendo los recursos, pues es en contra de aquellos factores naturales y antropogénicos que los están afectando. Está por terminar, afortunadamente ya llovió, está terminando la temporada de incendios forestales y bueno, es uno de los factores de riesgo más importantes para los recursos, pero hemos encontrado, lo pongo como ejemplo, una correlación muy alta, ¿sí?, entre la incidencia, entre el daño severo a los recursos y aquellas áreas que no están bajo manejo forestal comunitario. Un ejemplo, áreas que están bajo el criterio de conservación, áreas protegidas que no tienen manejo, no hay una actividad productiva, pues obviamente se van a quemar, se van a afectar porque la gente no está obteniendo algún ingreso, no hay un desarrollo, entonces por tanto no les interesa. Respondiendo ahora a lo que es el servicios ambientales, básicamente que es un pago que la Comisión Nacional realiza, pero no necesariamente con recursos PEF, o sea, con recursos de la Federación, con recursos presupuestales. La CONAFOR ha desarrollado muchas alianzas, sobre todo con empresas particulares que de alguna forma tienen como política ser empresas socialmente responsables y están preocupadas por los recursos forestales y están preocupados por los recursos hidrológicos. Entonces, a través de un pago que se le hace a los dueños y poseedores de la tierra, ¿sí?, básicamente ejidos y comunidades, aunque también hay predios particulares importantes, se motiva a que se conserve la cobertura forestal y por tanto la producción de servicios hidrológicos. Tenemos, afortunadamente, les digo, ya llovió, pero en el norte tenemos una crisis de sequía tremenda que se puede convertir en una crisis humanitaria si es que no se atiende, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo también del pago de servicios ambientales? Generar una cultura para, al final de cuentas, que se cree un mercado de servicios ambientales. Es decir, ok, yo estoy en la parte alta, yo como productor del agua, como productor de madera, como dueño de las tierras forestales, estoy en la parte alta de la cuenca y tú en la parte de abajo, llámese agricultor, llámese uso de agua para actividades incluso urbanas, domésticas, pues creo que tendrías de alguna forma la obligación también de contribuir a que la parte forestal, la cobertura arbórea de la parte alta de la cuenca se mantenga en buenas condiciones para que se mantenga el funcionamiento sano de los ecosistemas forestales. Actualmente se está manejando 2 ciclos de pago de 5 años con excelentes resultados, se ha ido incrementando. Tenemos también un fondo patrimonial que está operando en aquellas zonas de mayor riesgo, aquellas zonas más sensibles a la deforestación o que pueden perder por algún factor su cobertura arbórea y con eso pues perder la producción de servicios hidrológicos. Hay un tema también en materia de servicios hidrológicos, el tema de servicios hidrológicos que trascienden las fronteras estatales. Por ejemplo, Chihuahua, la mayoría del agua que se va a Sonora y Sinaloa, bueno, pues es agua que se capta en Chihuahua, ¿sí? Bueno, de Chihuahua también recibe agua Durango, los grandes distritos de riego que tenemos ahí en la zona del Yaqui, en Sonora y Sinaloa, pues es agua que proviene de Chihuahua. Entonces también se está buscando hoy un pago de servicios hidrológicos interestatales en función de que pues no le estás invirtiendo a la cuenca, a la parte alta de la cuenca donde se está captando esa agua y toda la carga de la reinversión está cayendo en manos de los ejidos, de las comunidades que son dueños de ese monte, pero que tienen un aprovechamiento moderable restringido y al mismo tiempo tienen la obligación de conservar y de proteger los recursos forestales que son para todos, ¿no? Pues básicamente ese es el planteamiento. Agregaría nada más, ya lo mencionaron los compañeros, las cuestiones climáticas y la obligación que tenemos ya de compensar y creemos que los bosques se están convirtiendo o son el reservorio natural de carbono. Y bueno, estamos desarrollando ya a partir de este año la Comisión Nacional Forestal
está otorgando apoyos para que ejidos y comunidades o dueños de tierras forestales desarrollen proyectos de carbonos y puedan poner en venta esos bonos de carbono para aquellas empresas que están obligadas a compensar o que voluntariamente quieren hacer. Eso sería una primera intervención, Pablo. Muchas gracias, Francisco. Dorian, como decía antes, una vía también, así como están los servicios ambientales, una vía para de alguna manera ayudar, coadyuvar a la generación de ingresos y al mismo tiempo preservar el ecosistema, pasa por todo lo que es el turismo cultural, el ecoturismo y todas sus variantes, ¿no? Es de alguna manera como que una actividad en la cual se busca que la población urbana, porque básicamente población urbana, vaya a otras zonas sin que sea la invasión de la mancha urbana, por así decirlo. Lo que quisiera saber es, creo que todo el mundo conoce eso, pero no es fácil llevar a cabo ese tipo de actividades porque sí existe el riesgo, sí hay una tensión, que por el simple hecho de generar infraestructura para ese tipo de actividades pudiera poner en riesgo de alguna manera el ecosistema, por así decirlo. Lo que quisiera saber si nos pudieras contar es, en el caso de México, pensando en cooperativas que de repente están viendo qué pueden hacer y ven esto como una alternativa, ¿qué reglas, qué lineamientos, qué cuidados se tienen para asegurar que el ecoturismo, que el turismo cultural no atente? ¿Sí? Me pongo a pensar, digo, en otros países, por ejemplo, en el Perú, hay una zona arquitectónica muy importante que se llama Machu Picchu ¿no? Y que tienen el problema de que llega tanta gente que ya se está destruyendo incluso la zona, por así decirlo. Entonces, ¿cómo se hacen, cómo se ponen estas reglas, lineamientos para evitar estas tensiones entre la llegada de la población para aprovechar estos servicios y el medio ambiente? Gracias, Pablo. Quisiera dar un poco el contexto de nuestros dos programas emblemáticos desde la UNESCO, ¿no? Un poco también aunado a lo que nos comentó Francisco anteriormente. Algo muy importante y muy pocas personas lo saben, comparado, digamos, con ese programa de patrimonio mundial, es el programa de reservas de biosfera, ¿no? Es un programa que se estableció en 1971, que justamente este año estamos celebrando el 50 aniversario, y que busca sobre todo esa sinergia entre el ser humano, la naturaleza y la ciencia, ¿no? Y es ahí muy diferente, digamos, con otro modelo, digo, por ejemplo, de parques naturales, digamos, donde, digamos, está, digamos, el medio ambiente y se lo encierra, ¿no? Aquí sí se busca, digamos, justamente, digamos, esa sinergia con el ser humano y justamente para mejorar la relación de las personas con su entorno medioambiental, ¿no? Y eso es algo muy interesante porque México, digamos, tiene en ese momento 41 reservas de biosfera de la UNESCO, es el número 1 en América Latina y el número 3 a nivel mundial. Y eso va muy en la línea con lo que nuestro secretario general acaba de mencionar, que el objetivo para 2030 tiene que ser ese plan 30-10, es decir, proteger 30% de nuestro planeta y el 10% proteger estrictamente, digamos, que no lo toquemos, ¿no? Ese es el plan 30-10, ¿no? Pues en ese programa de la UNESCO de Reserva Biosfera, digamos, ya lo estamos haciendo, digamos, desde 71, ¿no? En ese momento hay 714 reservas biosfera en el mundo, donde viven 260 millones de personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese plan 30-10, digamos, 5% del planeta, digamos, ya es reserva de biosfera. Y en la reserva de biosfera siempre hay 3 zonas. Hay una zona núcleo, digamos, una zona de amortiguamiento, una zona de transición, ¿no? Entonces, desde la UNESCO estamos aportando, pero todavía, bueno, estamos muy lejos, digamos, desde
de los objetivos que nos dijo el secretario general. Pero quiero decir, digamos, justamente ese programa también nos ayuda justamente también en construir sociedades y economías sostenibles, ¿no? Pero siempre en armonía con la biosfera, ¿no? Uno de los objetivos, digamos, del programa es justamente que las reservas de biosfera sirven de modelo para estudiar, establecer y demostrar sistemas económicos sostenibles que influyan positivamente en la conservación de la biodiversidad y su uso sostenible, ¿no? Entonces, ahí también entra, por ejemplo, esos modelos de turismo alternativo, ¿no? Vemos que, digamos, que más y más personas, más y más turistas optan, digamos, no por la turismo de sol de playa, pero justamente por un turismo alternativo, un turismo de experiencia para conocer, digamos, también otras culturas, digamos, otros paisajes, etc., ¿no? Yo en otro momento de la vida, yo estaba justamente en Chile, digamos, en la Araucanía, digamos, viviendo con la comunidad mapuche. Digamos que ellos, digamos, también desde su cosmovisión, digamos, los recursos naturales, digamos, eran sagrados, entonces ellos no, digamos, no estaban viviendo al lado de una laguna, pero estaban más cerca, digamos, más alejados, digamos, de una laguna, de un pozo de agua. Y justamente, digamos, el turismo les afecta, digamos, porque dice que afecta no solo sus zonas de vivienda, pero también afecta, digamos, en su cosmovisión, digamos, en su día a día, ¿no? Entonces, era un tema que nosotros trabajamos justamente de cómo una cooperativa también podría apoyarles, digamos, en la reivindicación, digamos, de los territorios sagrados de la Mapuche. Y eso lo están haciendo de manera muy exitosa y muchas empresas, hay muchas cooperativas turísticas ahora se están, digamos, implementando, digamos, de manera sostenible en, digamos, los recursos naturales. Eso es muy importante. Cómo se implementa, digamos, es justamente a través también, y eso es un tema que todavía no hemos desbordado, a través de un tema de educación medioambiental, ¿no? Una educación para el desarrollo sostenible, ¿no? Nosotros siempre, digamos, pensamos desde la UNESCO también que la educación, digamos, es, digamos, el punto de partida para todos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, digamos, en temas de capacitación, pero en temas también de concientizar, digamos, a las próximas generaciones, es justamente a través, digamos, de la educación. Entonces, educación intercultural, pero sobre todo educación también para la ciudadanía mundial, que todos formamos parte, digamos, de un solo planeta. Pero sobre todo que, digamos, que un modelo económico a través de las cooperativas puede apoyar, digamos, a todos los desafíos que tenemos, aunque no parece lógico en un primer momento, pero justamente es la idea que también ese modelo apoye, digamos, para que los jóvenes también puedan apoyar posteriormente, digamos, en buscar esas soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Como es, por ejemplo, el turismo responsable y las economías de calidad. Vemos, por ejemplo, y la verdad, Xavier lo conoce muy bien, en la Alianza Peninsular de Turismo Comunitario, vemos cómo, por ejemplo, esas iniciativas turísticas, no solo quiere, digamos, dar a conocer, digamos, a los turistas nacionales, internacionales, digamos, un poco de su cultura, evitando la folclorización, pero también preservar los espacios más sagrados y preservar, digamos, también la conservación de los recursos naturales, ¿no? Y eso yo creo que es de un valor innumerable y que tenemos que promover justamente. Y eso yo creo que ahí, digamos, es, digamos, la parte más fundamental que yo veo desde el modelo de cooperativas, es justamente esa incidencia mayor, digamos, en justamente las políticas públicas, digamos, en la articulación, digamos, con las autoridades locales, estatales o federales. Y yo creo que, digamos, hay que también dar justamente las herramientas, digamos, a las cooperativas, a las personas para que puedan seguir promoviendo ese modelo, pero que también siempre sea beneficioso para ellos, porque en primer lugar lo que quieren, digamos, es justamente también aumentar, digamos, su calidad de vida, ¿no? Entonces, lo dejaría aquí por el momento.
Bien, Dorian. Creo que has tocado un punto importante que es a donde quería ir. Porque hay como una especie de, cuando hablamos de medio ambiente, recursos naturales y hablamos de cooperativas, pues hay un elefante en el salón que no mencionamos, ¿no? Que es la economía de mercado, de alguna manera. Entonces, el modelo cooperativista y la economía de mercado, junto a ellas pueden haber tensiones, pero también pueden haber iniciativas para que sean complementarios, para aprovecharse mutuamente. ¿Sí? Entonces, quisiera arrancar, y eso obviamente me va a llevar al tema de políticas públicas, que es también un tema. Las cooperativas no están solitas en el mundo, sino que están insertas en una economía y están moldeadas, afectadas y ausentes de políticas públicas a veces. Entonces, quisiera meterme en eso, si les parece ahora. Y Javier, quisiera preguntarte un poco siendo positivo primero, ¿no? Antes de decir que la economía de mercado es el logro, es tratar de ver qué cosas se han hecho no en México, sino en otras partes del mundo con ecosistemas biológicos similares al mexicano, ¿sí? ¿Qué iniciativas se han tomado aprendiendo de la economía de mercado, ¿sí? Para tratar de, justamente, déjame usar la misma palabra de antes, para fomentar ese desarrollo de cooperativas y a la par una economía mucho más sustentable? Claro, creo que el ejemplo o los dos ejemplos de manejo forestal y de turismo que acaban de tomar Francisco y Dorian a instancias de tus preguntas son muy buenos. En turismo hay claramente modelos incompatibles, pero también hay modelos de turismo, de economía mixta, en donde la propia política pública fomenta un turismo en el que el sector social, el turismo comunitario, del cual estaba hablando Dorian, las cooperativas tienen o pueden tener un papel muy importante. Esto se ha fomentado, digamos, por ejemplo, uno sale del aeropuerto en la isla de Bali y llegas a los centros fuera, digamos, del pequeño pedazo de playa que hay ahí al lado del aeropuerto, pero en el resto de la isla, tú vas a los centros turísticos más importantes, Ubud, uno de los más famosos, y no encuentras ningún hotel de varios pisos, ningún edificio que te cambie digamos, la identidad, por así decirlo, y se respete o que no se respete el paisaje. Encuentras que la mayoría de los negocios son manejados por gente local o son mixtos. La gente que ha llegado de fuera aprende, por lo tanto, a respetar, porque también hay un entorno de control social y de política pública que si bien puede, digamos, en algún momento dado, digamos, llamársele nacionalista o llamársele, digamos, no tan abierta a las inversiones, funciona perfectamente bien, es un éxito económico. Recupera una cantidad importantísima de recursos, es la primera fuente de ingresos para la isla, y sin embargo no respeta, digamos, respeta bastante, ya lo decíamos todo, ¿no? La cultura, y eso es dificilísimo hacerlo cuando le damos a los actores externos el control del proceso. Entonces, digamos, en algunas zonas también del Mediterráneo vemos ese modelo, desgraciadamente ahí coexiste, ¿no? Con otras en donde se ha roto completamente esto, ¿no? Entonces, creo que tenemos el ejemplo de esta vina necesaria, ¿no? Un sector social, que ya lo decíamos, que sale de esa visión inicial del cooperativismo, que es para el bienestar de mis socios y mis socias, que es perfectamente válido, pero ya se da cuenta que ese bienestar no va a cruzar la rayita, no va a pasar a más, no va a ser integral, no va a ser sostenible, si no tiene una visión, una propuesta de cómo manejar todo el territorio y cómo se debe hacer gobierno, cómo se debe hacer políticas públicas en ese territorio. Y también, por otro lado, un ejercicio de política pública que dialoga
con esta sociedad que se deja vigilar, que necesariamente le rinde cuentas y que en ese diálogo, pues, digamos, fomenta propuestas muy concretas que, por ejemplo, en cuanto al límite de número de cuartos, en cuanto al estilo arquitectónico de las habitaciones, en cuanto al fomento de la cocina local, en cuanto al entrenamiento de las personas para brindar un mejor servicio turístico, todo eso, claro, es una manera de dialogar, iba a decir integrarse, pero sí, digamos, tener posibilidades de éxito en una economía neoliberal, porque las comunidades no quieren aislarse, no quieren vivir fuera de eso, lo que quieren es seguir siendo mayas o seguir siendo balinesas o seguir siendo, seguir siendo quien yo soy y además tener éxito y no está para nada peleado. Pero claro, para eso necesitamos una sociedad viva, una sociedad, vamos, me voy a otros estilos de turismo, de la ciudad de Celle, Gothenburg, en Alemania, etcétera, que también permiten que la mayoría, obligan a que la mayoría de los negocios tengan preferencia local, dificultan mucho los permisos que van a cambiar eso, etcétera, ¿no? Y eso es justo lo que se puede hacer en México hoy. Entonces ya meto aquí la espinita en cómo estamos construyendo los modelos de desarrollo cuando hay un gran interés internacional, también de empresas privadas del gobierno mexicano. Bueno, ahí las cooperativas tendríamos un papel primordial de pisar fuerte, de no quedarnos ni por un lado, pues diciendo a ver qué me cae, qué migajas me caen, a ver si me emplean, a ver si me mandan un camioncito de turistas que me pague $2 o $3 por entrar a mi, o por consumir mi producto de madera o de miel o de frutas. No, sino que dice, voy a pisar fuerte y por un lado decir, te voy a vigilar para que efectivamente no me cambies mi forma de vivir, no me destruyas mi medio ambiente, pero también para que yo sea el primer beneficiario o beneficiaria de ese desarrollo. Y eso, pues es no solo diálogo, sino capacidad de propuesta, demostración y capacidad de ejercicio del poder legítimo, pacífico. Esa combinación es lo que el cooperativismo puede hacer. Es muy difícil que lo hagan las comunidades sin el tejido social, sin el tejido económico de las cooperativas. Pablo. Muy bien, muchísimas gracias. Francisco, pues creo que siendo tú acá en este panel, de alguna manera, el que trabaja en el gobierno federal mexicano, quizás me gustaría escuchar tu reacción a lo que plantea Javier y si quieres abordando un poco más la pregunta, ¿no? Que es hasta qué punto el diseño, el manejo, y si hay un manejo territorial, como menciona Javier, de las políticas públicas. ¿Sí? Si hay un manejo territorial que implica obviamente entonces este diálogo con las comunidades, ¿no? O sea, digo, nos sale pensar en el sureste mexicano, sureste mexicano, pero caramba, es en todo el país finalmente, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿tenemos una política pública en general que esté alineada a un desarrollo sostenible y que por ende considere un manejo territorial en diálogo con la población? Yo creo que sí. Al menos se están haciendo esfuerzos importantes. Esfuerzos importantes en materia de ordenamiento territorial. Creo que por primera vez en mucho tiempo en este sexenio se están articulando políticas públicas de diferentes secretarías, que era uno de los problemas muy fuertes que teníamos. Cada una de las dependencias estábamos actuando en el territorio, pues de diferentes ángulos y conforme a lo que pensábamos que era lo mejor para ese territorio. Teníamos a SADER, teníamos por otro lado Semarnat, teníamos la Secretaría de Economía, en fin, y creo que ha habido un esfuerzo por articular esas políticas en un mismo territorio y se han estado generando instrumentos, incluso a partir de
de Desarrollo Urbano y Territorial, instrumentos para ir ordenando este crecimiento. México es un país, es un mosaico en todos los sentidos, de recursos naturales, de culturas también, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, también aglutinar todo eso en una sola política pública es muy complicado. Hay quien habla que tenemos un México en el norte, tenemos un México en el sur, otro en el sureste, otro en la península, ¿no? Entonces, sin embargo, al menos lo que yo conozco, lo que nos toca ver directamente desde la Comisión Nacional Forestal, bueno, hemos tratado de articular y ya no pensar en aquellas políticas dictadas desde las oficinas, desde los escritorios, sino que salgan a través de las consultas del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Nacional Forestal, que salgan desde las mismas comunidades, a través de muchas premisas. Una de las cosas de todo lo que hemos estado platicando ahorita, poniendo ya en el centro la economía solidaria, la gestión empresarial, el cómo las comunidades tengan recursos. No le podemos pedir a alguien que conserve si tienen hambre. O sea, definitivamente tenemos que generar alternativas de desarrollo. Y esas alternativas de desarrollo, afortunadamente, ahorita ya les estamos eliminando. En el caso de los recursos forestales, pues el enfoque, hay alguien que le llama maderocéntrico, ¿no? Y estamos abriéndonos a otro tipo de proyectos productivos que al mismo tiempo están conservando y están siendo muy, muy bien aceptadas. Hablamos desde cosas que ya hablaban aquí, senderismo, ecoturismo, venta de carbono, servicios ambientales, turismo cinegético, observación de aves. Obviamente tiene riesgos el llevar gente a los ecosistemas que son muy frágiles, pues tiene que ser ordenado, tiene que haber instrumentos ahí de reglamentación, cuánto es la carga que soporta el ecosistema de personas. Sabemos que hay desechos que también de alguna forma se le tiene que atender ese asunto. Pongo un ejemplo, el incendio que tuvimos en Arteaga, Coahuila, ahora a principios de la temporada, pues fue un descuido de un par de excursionistas, de unos muchachos de Monterrey, prendieron una fogata, se fueron, se les hizo bueno agarrar las brasas y aventarlas en un arroyo, y bueno, pues ahí se prendió y tuvimos un incendio donde se consumieron más de 4,000 hectáreas. ¿Qué es lo que estamos impulsando desde ahorita, al menos de la óptica de CONAFOR? Pues es un emprendimiento sustentable y sostenible, poniendo a la gente en el centro de todo esto. Y hemos tomado como insumos algunos de los ejemplos que la misma sociedad nos está dando. Pongo como ejemplo, por ejemplo, una cooperativa que es un ejido, El Jorullo, aquí en Puerto Vallarta, que prácticamente ellos renunciaron ya al aprovechamiento maderable, a pesar de que tienen posibilidades de aprovechar un volumen de 10,000 metros cúbicos, que representaría ingresos muy importantes. Ellos le están apostando al futuro, a la sostenibilidad, a mantener ese recurso, pues ahora sí que por siempre, ¿no? Están viendo que les va mucho mejor con el ecoturismo, ¿sí? También tienen una situación privilegiada en muchos aspectos. Tenemos otro ejemplo en San Pedro Jacuaro, cerca de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Creo que todos hemos escuchado de Laguna Larga. Y bueno, ellos también ya el aprovechamiento forestal como está como actividad productiva lo están dejando ya en segundo término, porque el ingreso principal que tienen, donde suena la cajita registradora, pues es del ecoturismo. Y todas las áreas forestales las están dedicando, ellos le llaman áreas dedicadas voluntariamente a la conservación, ¿sí? No quiere decir que no las van a atender, ni que no las van a vigilar, si se queman, si se plagan, si se enferman. Lo que están tratando de hacer esas áreas, dejarlas como bosques vírgenes, bosques naturales, ¿sí? Y desarrollar otro tipo de actividades que puedan fortalecer la actividad turística. En conclusión, bueno, estamos preocupados por generar una política pública incluyente, diversificada,
que contemple aspectos de economía circular, que contemple aspectos de mercados justos, ¿sí? Que es muy importante porque desgraciadamente, pues sí, gran parte de la producción en este país forestal que proviene de recursos naturales, de recursos forestales, pues viene de ejidos y comunidades, pero desgraciadamente son los que están vendiendo más barato, entonces no participan en un comercio justo, ¿no? Y bueno, lo que ya habíamos manejado de diversificación productiva, la pandemia nos ha dejado, creo que a todos, muchas lecciones positivas, negativas, en todos los sentidos. En las cadenas de valor ahorita de las materias primas y productos forestales, bueno, pues al principio, al no ser considerado el sector forestal como esencial, pues tuvimos algunos problemas, algunas comunidades sufrieron, aumentaron los inventarios, no podían vender. Ahorita se revirtió completamente, ahorita no hay madera, ¿sí? En Estados Unidos hay incrementos de precio en la madera de construcción del 300%. Eso no está exportando Estados Unidos madera a México, otros países tampoco. Tenemos un área de oportunidad enorme ahí, tenemos un consumo aparente de 35 millones de metros cúbicos de madera en el país, mientras que producimos 9, 10 millones de metros cúbicos. Es más, ni siquiera 10, entre 8 y 9 millones, ¿no? Entonces, áreas de oportunidad muy importante. Ahora, ¿qué nos deja la pandemia también en esta materia? Hemos visto cómo ha aumentado el turismo hacia las áreas boscosas, hacia los bosques naturales, hacia cualquier lugar donde haya naturaleza. Si hay un río, si hay incluso no nada más en los bosques, ¿eh? Hemos visto las dunas de Chihuahua, cómo se visita, ¿no? Zapalayuca. Hemos visto aquí en Jalisco, los fines de semana, las áreas boscosas. Creo que hubo una revalorización por el turismo de naturaleza. Y creo que eso está sirviendo porque también al mismo tiempo hay una cultura de cuidado hacia el bosque, hacia el medio ambiente. Y creo que las nuevas generaciones lo están apreciando muchísimo. En el tema ahí que decía Dorian y que decía Javier también, ese tema cultural creo que se va a quedar para las generaciones y creo que las instituciones públicas y todos los actores que de alguna forma incidimos en esto, pues debemos tomarlas como lecciones para generar esas políticas públicas incluyentes. Muy bien. Dorian, yo sé que tienes la mano levantada, pero quisiera aprovechar que vas a hablar ahorita. Mencionaste antes el tema de educación medioambiental y junto con ese tema de educación medioambiental mencionaste la palabra concientización y capacitación. Entonces, siguiendo un poco todavía en la vertiente de qué hay que hacer para mejorar, ¿sí? Quisiera no preguntarte tanto de concientización ahorita, sino más bien de la otra palabra, capacitación. En el caso del UNESCO tiene programas de capacitación de las cooperativas y de los cooperativistas que pudieran ser útiles para el caso mexicano. Gracias, Pablo. Levanté mi mano porque anteriormente, bueno, mencionaste, por ejemplo, el tema de Machu Picchu y se me olvidó responder al respecto. Y es muy importante justamente, digamos, en los planes de manejo, digamos, de los sitios de patrimonio mundial, que pueden ser culturales como Machu Picchu, Chichén Itzá, pero también naturales como Siancán, como Monarca Mariposa, por ejemplo, y mixto como es el caso de Calakmul, ¿no? Hay que decir también, por ejemplo, que el programa, por ejemplo, de Maravillas del Mundo ha hecho mucho daño justamente a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, justamente por la capacidad de carga, ¿no? Por Maravillas del Mundo han llegado millones de personas a Machu Picchu, también a Chichén Itzá, por ejemplo, y eso, digamos, dificulta justamente la conservación. Y ahí, digamos, hay un tema clave, es justamente la colaboración con las comunidades, ¿no? Entonces, nosotros desde la UNESCO siempre trabajamos con los 5 Cs. Los 5 Cs justamente en la gestión del patrimonio mundial, que son conservación, que son credibilidad, capacity building, ¿no?
comunicación, ¿no? Y el último es comunidades, ¿no? Entonces, eso es muy importante y yo creo que en México el INAH y la CONAMP lo están haciendo muy bien, digamos, justamente en la revisión, digamos, de los planes de manejo, digamos, siempre, digamos, tomas en cuenta cómo también las comunidades pueden promover, pueden también, digamos, ejercer, digamos, sus actividades a través, digamos, del patrimonio mundial. Un tema muy importante, un ejemplo muy importante es, por ejemplo, el sello colectivo en Calakmul, ¿no? Ese sello colectivo busca, digamos, dar beneficios económicos, digamos, a las iniciativas, como puede ser, por ejemplo, las cooperativas, que están, digamos, trabajando en armonía, por ejemplo, con la naturaleza. Entonces, es un ejemplo muy claro y que busca fomentar, digamos, justamente ese uso sostenible, digamos, de los recursos naturales a través, digamos, de sus prácticas que puede ser, por ejemplo, la meliponicultura, que puede ser también las artesanías, etcétera, ¿no? Lo mismo también en temas de patrimonio intangible, que tiene que ver con las tradiciones, que tiene que ver justo con los usos y rituales de las culturas, que nosotros buscamos cómo podemos ayudar, digamos, a las comunidades en la salvaguarda, digamos, de su patrimonio intangible, ¿no? Eso llevó a cabo a partir, digamos, de la Convención de 2003 de la UNESCO, entonces bastante recién, digamos, pero digamos, en la implementación del proceso de la salvaguarda, digamos, son las comunidades mismas, digamos, que ellos tienen que justamente decir y también proponer, digamos, cómo se podría promover y si el turismo podría ser, digamos, un medio también para, digamos, la conservación. Ahora, pues, respondiendo específicamente a tu pregunta sobre capacitaciones desde la UNESCO, nosotros, bueno, desde la UNESCO trabajamos en 5 sectores, como saben. Hay el tema de educación, el tema de comunicación, cultura, y luego hay ciencias sociales y ciencias naturales, ¿no? Nosotros trabajamos tanto con los gobiernos, como con el sector privado, con las cooperativas, con la academia, ¿no? Y la sociedad civil, que también es muy, muy importante. Y lo que buscamos justamente es los conceptos que nosotros manejamos, digamos, también apoyarles, digamos, en la capacitación, por ejemplo, a las personas, a las comunidades, ¿no? Entonces, eso lo hacemos, por ejemplo, en temas de reducción de riesgo de desastre, cómo podemos garantizar, por ejemplo, el derecho de educación, digamos, en situaciones de emergencia, como lo hemos hecho en varias ocasiones, por ejemplo, después de huracanes o después de inundaciones, pero también, por ejemplo, en el contexto de movilidad humana, ¿no? ¿Cómo podemos garantizar la educación, por ejemplo, a las personas migrantes, ¿no? Entonces, esos son temas muy importantes. En general, nosotros, bueno, somos una oficina muy pequeña, oficina nacional en México, pero tenemos oficinas en todo el mundo, entonces estamos apoyando, digamos, en todos los continentes, también con el apoyo, digamos, de nuestras oficinas regionales y de la sede en París, pero queremos justamente promover, digamos, temas de inclusión social, temas de economía verde, ¿no? Estuvimos trabajando, por ejemplo, en Cozumel, por ejemplo, el tema de los arrecifes, ¿no? Que justamente también ayuda, es un tema que me imagino que también sabe mucho en la reducción de riesgo de desastres, digamos, en la resiliencia, digamos, de las comunidades, y ahí estamos justamente promoviendo el tema de educación para el desarrollo sostenible en los temas más medioambientales, digamos, ayudar, digamos, a los pescadores, digamos, ayudar, digamos, a los habitantes, y también, sobre todo, también a las autoridades locales, ¿no? De cómo podemos, digamos, a través de un turismo sostenible también garantizar, digamos, la conservación de los arrecifes de coral, ¿no? Entonces, sí, nosotros estamos haciendo capacitaciones y podemos también brindar todo los conocimientos que nosotros manejamos hacia, digamos, no solo los gobiernos, pero también hacia la sociedad civil y las cooperativas. Muy bien, muchas gracias, Dorian. Bueno, nos quedan 15 minutos. ¿Sí? Yo lo que quisiera es hacer una última pregunta y después darle tiempo a los panelistas para que pudieran seguramente decir temas que no se hayan discutido en esta mesa, ¿sí? Y esta última pregunta tiene que ver
en algo, creo, con algunas de las preguntas que nos hicieron los que han hecho los asistentes. Y disculpen, pero no puedo, son demasiadas preguntas y son preguntas muy largas y extensas, y prefiero más bien aprovechar el conocimiento de nuestros panelistas. Mi única pregunta es, las cooperativas, las sociedades, los territorios, convivimos con otras actividades productivas. Y acá la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué se puede hacer con, por ejemplo, las actividades mineras que en muchas partes dañan el territorio? ¿Qué podemos hacer con todos los productos químicos que se echan en la agricultura para de alguna manera fomentar la productividad, pero que se sabe que a largo plazo pueden dañar el territorio? ¿Qué hacemos con todos los temas del agua, que de alguna manera hay un control, hay una disputa entre el control comunitario del agua y el uso de la economía de mercado para hacer uso de esa agua? Entonces, si me permiten, es una pregunta que yo sí tengo. Si le pudieran, no sé quién quiere atenderlo, 2 minutos para después tener tiempo para que cada quien se explaye en otros temas que seguramente ustedes saben mucho más que yo. Sí, Javier. Gracias, Pablo. No, pues mira, justo el PNUD aquí en la oficina que tenemos en el sureste de México trabaja mucho eso. Es decir, en otros países nosotros a veces implementamos directamente políticas y programas de desarrollo. En México no, porque ya hay instituciones más fuertes a los 3 niveles de gobierno y hay una sociedad civil más formada, más vibrante. Entonces acompañamos procesos y justo ese es, bueno, obviamente los acompañamos con un enfoque de derechos, con un enfoque pues más de precaución, de conservación y de desarrollo sostenible. Y digamos, las comunidades que están precisamente ahorita defendiendo frente a la destrucción de sus recursos naturales, a la contaminación del agua, a la deforestación, a las formas de minería, que acá en el sureste hay diversísimas. Digamos, en la península no hay la minería que se conoce en el norte, pero hay fábricas de cemento y de cal y tal, que son también minería, y extracción de roca para la construcción, que son formas de minería. Y claramente, digamos, no hay una fórmula que no pase por cambiar la forma como se construyen las políticas públicas y el fomento de las inversiones, ¿no? Ya sabemos cómo se hacen las cosas mal en general, digo, cómo algunas veces se puede hacer bien las cosas, es cuando estas comunidades, digamos, se unen y tienen acceso a la información. Es decir, importantísimo que sepan exactamente qué les está pasando y técnicamente entiendan y por lo tanto puedan cuestionar, pero también puedan dialogar y puedan proponer. Segundo, que aprendan a dialogar. Eso no nos lo enseñaron en nuestra, no tenemos en general una educación, digamos, para el diálogo, sino en general para seguir órdenes. Entonces eso hay que desarrollarlo, hay que aprender. Hay que, digamos, también con las autoridades cambiar la manera como se relacionan con la sociedad, etcétera. De manera que si bien mantienes un brazo, digamos, fuerte con la posibilidad de quejarte, con la posibilidad de meter juicios, casos legales y por la vía, digamos, el conflicto pacífica, pero fuerte, digamos, también una línea de negociación y construcción de soluciones conjuntas. En el caso del agua, justo ayer estuve en una reunión entre autoridades federales y las comunidades para el problema de la contaminación del manto freático en la península de Yucatán, que es gravísimo por cuestiones químicas que tú dijiste, pero también por los desechos mal manejados de algunas granjas. Y las comunidades consiguieron una combinación por la vía de juicios de amparo de detener los permisos de varias granjas, pero también tienen una mesa de diálogo que se había iniciado el gobierno anterior y ahora se retoma con el gobierno federal y están, insisto, organizadas, informadas, con propuesta, dialogando y nosotros ahí hacemos un poco de testigos y es importante dar seguimiento a los acuerdos y llevar agendas
y que se vayan cumpliendo, porque si no, pues las dos partes se desaniman y se salen, ¿no? Es súper difícil, pero sí se puede y en algunos casos se está haciendo. Me parece que las cooperativas permiten que eso hagan, porque las comunidades van a la reunión con las autoridades a decir normalmente, bueno, acabar diciendo yo necesito hacer esto. Las cooperativas tienen una vida autónoma, producen, generan riqueza y entonces no llegan a decir, queremos que nos dé esto este año, Secretaría de Agricultura. No, llegan a decir, déjenos trabajar. Venimos a proponerles cómo se puede vivir mejor y tener éxito económicamente en esta región, porque además les va muy bien. Hicimos estudios de costo-beneficio y mostraron que les iba mejor que con la actividad, digamos, depredadora de, por ejemplo, la agricultura comercial que se quería establecer ahí. Y hectárea por hectárea les iba mejor a las cooperativas mayas. Entonces, no había pretexto de que el modernismo y el desarrollo. Entonces, bueno, vente, siéntate y reconoce que hay intereses diversos. Vamos a tratar de encontrar solución y mantenemos de todas maneras la vía dura, pero mantenemos el diálogo. Muy bien, gracias. Dorian. Gracias, Pablo. Bueno, una pregunta muy pertinente y lo que diría es que hay que trabajar con ellos, ¿no? Entonces, digamos, ahí las soluciones es trabajar conjuntamente, que también, digamos, es un poco el lema de la Agenda 2030, que hay que trabajar de manera conjunta, si no, no vamos a lograr, digamos, justamente a buscar soluciones para los desafíos que tenemos. Por ejemplo, en tema de minería, por ejemplo, lo que hace la UNESCO es que tenemos, por ejemplo, un programa que se llama Geoparques Mundiales de la UNESCO, ¿no? Que busca justamente conservar el patrimonio geológico, digamos, en el planeta. Y digamos, en muchos contextos donde haya minería, digamos, hay justamente, digamos, ese patrimonio geológico de valor universal, ¿no? Entonces, en esas zonas trabajamos junto con las minas, digamos, como ellos también pueden involucrarse, digamos, en el geoparque, en los diferentes geocitos, también para también para apoyar, digamos, y conservar los recursos naturales, ¿no? Entonces, es también para nosotros desde Naciones Unidas, también es un cambio de discurso que tenemos que hacer hacia, digamos, el sector privado, por ejemplo. ¿No? Nosotros no podemos, digamos, hablar o conversar, digamos, en nuestro lenguaje más técnico hacia, digamos, el sector privado. Entonces, también para nosotros es un trabajo cómo podemos, digamos, transmitir, digamos, nuestros mensajes, nuestros objetivos hacia, por ejemplo, el sector privado. Y, por ejemplo, en otro proyecto que estamos haciendo, estamos trabajando con una empresa alemana en Chiapas, con las comunidades indígenas locales en el tema de café de sombra, justamente, también es el tema de patrimonio intangible, tema de educación medioambiental, también para que ellos también entiendan un poco el contexto local, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea. Entonces, en general, lo que buscamos es primero, digamos, a través de los reconocimientos de UNESCO mundiales, también apoya, digamos, a las comunidades, ¿no? Acabo de mencionar, por ejemplo, Xavier, el tema, por ejemplo, del agua en la península de Yucatán, ¿no? Entonces, sabemos que México se está trabajando, por ejemplo, en el gran acuífero Maya como sitio de patrimonio mundial, ¿no? Que sería, la verdad, les daría como una base, digamos, justamente para la conservación, para el buen uso del agua en la península. Y también es así, digamos, con todo el tema de patrimonio subacuático, con los cenotes. Entonces, de esta manera, digamos, desde la UNESCO se están trabajando, pero mi idea sería, hay que trabajar conjuntamente, que ellos también a través, digamos, de su responsabilidad social o de responsabilidad corporativa en general, pueden también apoyar, digamos, a la Agenda 2030 y por eso también está construido el pacto global, justamente. Y ahí vemos que muchas empresas mexicanas sí están haciendo esfuerzos también para la conservación de los recursos naturales en México. Muy bien. Francisco, no sé si quisieras aportar con tus ideas. Sí, rápidamente. Escuché el otro día una frase que se me hizo muy interesante. Dice, la ecología no es antieconómica, ni la economía tiene por qué ser antiecológica, ¿no? Esto nos habla, pues, de que se puede dar el desarrollo armónico entre diferentes actividades. Simplemente hay que ordenarlas, hay que establecer un marco de derecho, ¿sí? Y un ordenamiento. Y lo vemos en países muy avanzados donde todas estas actividades que mencionaste se están dando, ¿no? Se está dando la minería, hay un uso eficiente del agua, etcétera, ¿no?
Lo del agua es un tema muy, muy sensible, por diversas razones, es vital, es esencial. Creo que ya mucha gente lo ha dicho, vamos a tener la gran crisis que vamos a tener en el futuro, pues va a ser por el agua, ¿no? En el norte es un tema muy sensible, incluso por el tratado del agua de 1944 con Estados Unidos, que se ha convertido en un problema. Yo nada más comentar que este tema de la disponibilidad y calidad del agua también está relacionado con los recursos naturales y sobre todo con los recursos forestales. En la medida que conservemos los recursos naturales, vamos a tener agua en cantidad y calidad suficiente. Obviamente va a implicar un uso eficiente del agua, va a implicar también, o sea, el uso eficiente, cómo la estamos gestionando, cómo lo estamos haciendo, qué tipo de cultivos tenemos, ¿verdad? Si realmente tenemos la disponibilidad de agua. En el norte se habla, por ejemplo, si debemos de seguir fomentando el cultivo del nogal, que si bien es cierto que es un cultivo muy rentable, pero a costa de cuánta agua está consumiendo, ¿no? Pues sí, creo que tenemos que tener una política clara en materia del agua, porque pues, es un tema que nos afecta a todos. Sin embargo, tal vez perdón, puse una alarmita. Por el tema que nosotros abordamos, por las atribuciones y por los mandatos que tenemos por ley aquí en la CONAFOR, bueno, consideramos que una de las soluciones está en la protección y la conservación de los recursos naturales. Muy bien, pues son las 1:28, me quedan 2 minutos, y por tanto quisiera parar acá. Quisiera agradecerle muchísimo a Javier Moya, Francisco Loya y Dorian Romens por sus ideas, propuestas, comentarios. Yo por lo menos me vi muy enriquecido, aprendí muchísimo, y una cosa con la que me quedo es la importancia efectivamente de la concientización. Concientizarnos para comprender por qué es importante preservar los recursos, concientizarnos para comprender la importancia de impulsar el desarrollo local sostenible y concientizarnos para aprender de las cooperativas, porque se sabe muy poco de ellas en términos nacionales. ¿Sí? Solamente la gente que está muy cerca de las cooperativas sabe qué sucede con ellas, pero en general se sabe muy poco de ellas. Y por ahí creo que el INAES, también pensando en lo que ustedes estaban diciendo, debería tener una influencia transversal a lo largo de las distintas secretarías, porque minería, industria, agricultura, todas ellas influyen para bien o para mal en el manejo de los territorios. ¿Sí? Entonces me quedo con esto, les agradezco muchísimo a ustedes tres y ciertamente a todos los que estuvieron con nosotros escuchando estas ideas, y pues solo me queda agradecerle al INAES por la invitación a poder estar con ustedes en esta muy interesante conversación. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias a Pablo y a todos los ponentes. Y ahora los invitamos, por favor, a todo el público y a los ponentes también, si nos pudieran acompañar a la plenaria para salirnos de sala. Hay que darle aquí abajo en el botoncito que dice salir de sala, pero por favor dar solo en salir de la sala para grupos reducidos. Y nos vemos en plenaria para continuar con nuestras actividades de la jornada. Muchas gracias a los ponentes, a nuestro moderador y al público por estar en este panel 4. Gracias. Gracias. Buen día. Gracias. Buen día. Muchas gracias, Verónica, Pablo. Buen día. Gracias, igualmente, buen día. Gracias.